Gloria a Dios, nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle al Señor por esta palabra que Él nos da. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque como pequeño redil nos llamas, nos hablas, nos consuelas, nos respaldas, nos guías, Señor, con esa palabra de fe y arrepentimiento, Padre eterno. Cuán bello eres tú, mi Señor. Y pedimos que nos hables hoy, que seas tú como nuestro maestro y pastor, que nos reveles tu palabra y nos guíes, Señor, por el buen camino, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ayudarnos. Gracias por respaldarnos y gracias por hablarnos hoy, pero a través de esa palabra trae sanidad a nuestro cuerpo también, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 23, 11 y 12 nos dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Qué título tenemos? ¿Qué dice Dios de los que se enaltecen? Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué dice Dios de los que se enaltecen? ¿Cuántos de ustedes se han enaltecido alguna vez? Todos, ¿verdad? Eso sí, decir que no, estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Todos nos hemos enaltecido alguna vez. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar para que eso ya no ocurra en nosotros, ¿verdad? Que podamos tener esos frutos del Espíritu. Y hay uno de los frutos del Espíritu que es la paciencia y la benignidad. Son dos frutos que Dios nos pide, y para eso Dios nos habla de que tenemos que ser humildes, ¿cierto? Dice, el que es mayor de vosotros, ¿qué tiene que ser? Ser siervo de todos. ¿Qué soy yo para ustedes? Su siervo, ¿verdad? Su siervo. Pero el que se enaltece, ¿qué pasará? Será humillado, dice. Y el que se humilla será enaltecido. A veces nos humillan cuando hablamos de la palabra del Señor, pero como siervos del Señor, como hijos de Dios, la palabra nos promete que el que se humilla será enaltecido. Tal vez en el momento no, en el futuro podemos ser enaltecidos, o Dios nos va a enaltecer. Dios, aquí vemos que Jesús se confronta a los maestros y líderes religiosos judíos de la época de Jesús, que eran el orgullo y la hipocresía de su tiempo, porque como líderes de la iglesia tenían un crecimiento de orgullo y de hipocresía en su corazón. Se situaban por encima de los demás siempre. Se pedían que como que los elogiaran todo el tiempo. Y Jesús a ellos es que se dirige y dice: sin embargo, los siervos fieles del Señor no necesitan exaltarse. Les enseñaba el Señor Jesús ahí a sus apóstoles: los siervos fieles del Señor no necesitan exaltarse. Razón por la que Jesús advierte a sus seguidores que no imiten su despreciable comportamiento. ¿De quiénes? De los fariseos y sacerdotes de la época. Dice, no los vayan a imitar, porque estos no son dignos de servicio al Señor. Y con estas palabras nos enseña que el más importante entre nosotros debe ser sirviente de los demás. Le enseñó a sus discípulos el Señor Jesús. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos, dice el Señor, serán humillados un día, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Según los principios entonces paradójicos del reino de Dios, la persona que
más grande es aquella que está dispuesta a rebajarse al lugar más bajo y servir a los demás. Así que aquellas personas de servicio que lo hacen con humildad, eso le agrada al Señor. Miremos ahí Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Mateo 20, versos 26 al 28. Dice la palabra: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿quién? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Dice, el que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que hacer? Ser servidor, ¿cierto? Y el que quiera ser el primero entre nosotros, ¿qué tiene que ser? Siervo de otros, ¿cierto? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así que si queremos llegar al primer lugar allá en el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Ser siervos y servidores de nosotros o entre nosotros. Eso es lo que queremos hacer, lo que debemos hacer más bien. Los siervos fieles y prudentes no tienen nada que demostrar. Cuando nosotros somos siervos fieles, humildes, prudentes, no tenemos nada que demostrarle a otros. Nada. Al contrario, nos humillamos ante Dios y nos llenamos de su gracia, confiando en que Dios exalta a los humildes. ¿Cómo nos exalta Dios? Con nuestro testimonio de vida. Dios nos respalda, nos guía y nos enseña y nos da la sabiduría para instruir a otros. Pero eso solamente lo hace el Señor ¿con quiénes? Con los humildes, ¿cierto? Santiago capítulo 4, verso 6 dice: pero Él da mayor gracia a quienes. Por Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a quién y da gracia a quienes. ¿A quienes da mayor gracia? A los humildes. Y eso es una cosa que nosotros no podemos desconocer en el reino de los cielos. El reino de los cielos está entre nosotros. Y es como a través de su palabra, cuando cada vez que Dios nos enseña, es parte del reino de los cielos. La gracia de Dios. Dios nos ordena humillarnos entonces. No que tengamos solamente buenas intenciones. ¿Por qué? La iglesia del Señor está llena de personas con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no son suficientes. No son suficientes. Porque ¿de qué le sirve al hombre que tiene esa buena intención de seguir a Dios, de servir a Dios, si su vida no tiene un cambio, si las actitudes no son las correctas? Entonces no nos sirve de nada las buenas intenciones, ¿verdad? Tenemos que tener actitudes que agradan a Dios. No son solamente buenas intenciones. Las buenas intenciones no nos dejan entrar en el reino de los cielos, no nos llevan, al reino de los cielos. No nos llevan. Lo que realmente nos lleva al reino de los cielos es una actitud de humildad y obediencia a Dios. Eso es lo que realmente nos lleva al reino de los cielos. Así que Dios nos ordena humillarnos para poder alcanzar esa puerta al reino de los cielos. Miqueas capítulo 6, verso 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que pide Jehová de nosotros? Solamente que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿cierto? ¿Cuántas cosas nos pedía Dios? 3, ¿verdad?
3 cosas nos pide Dios. Hacer ¿qué? Amar la misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo voy en una oración al Señor y apenas soy ahí como simple con la oración, ni siquiera hay un quebrantamiento ante Dios, pues Dios no mira esa oración y tal vez ni siquiera la conteste. Dios quiere que nos humillemos ante Él, que quebrantemos ese corazón, que miremos a Dios con esa actitud de obediencia y amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo miremos de esa manera, con una actitud de obediencia y amor, en humildad. Que hagamos misericordia, que nos humillemos ante Dios. Lucas capítulo 14, verso 11, ¿qué nos dice? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Entonces Dios es claro y nos dice, mire, todo el manual de Dios, que es su palabra, nos explica muy bien cómo es que debe ser nuestra forma de vida aquí en la tierra. Y Colosenses capítulo 3, verso 12, ¿qué les dice? ¿Qué les dice Colosenses capítulo 3, verso 12? ¿Cómo tenemos que vestirnos? Como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, ¿de qué más? De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son cómo nos vestimos en el Señor. Entonces ahí tenemos las prendas de vestir para el corazón, ¿verdad? Como escogidos de Dios. Primero tenemos que buscar la santidad. Segundo, amarnos unos a otros. Tercero, tener misericordia. Cuarto, vivir la benignidad. Quinto, ser humildes. Sexto, ser mansos. Y séptimo, ser pacientes, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser pacientes. Qué difícil es ser paciente, ¿cierto? ¿Cómo nos cuesta ser pacientes? Porque a veces le pedimos algo a Dios y no vemos que llega, y es ese desespero, esa impaciencia. Y entonces a veces nos cansamos de esperar en Dios. Nos cansamos de esperar en Dios. ¿Y qué pasa? Pues sencillamente no recibimos las bendiciones de Dios. Dios quiere que seamos pacientes. Jesús sabía lo que le esperaba al final del tiempo para darnos salvación. Y sin embargo Él fue paciente para con nosotros. Esperó 3 años. Él sabía en esos 3 años que estuvo en el ministerio, incluso desde antes de iniciar el ministerio, sabía cuál era el propósito con su vida. Sabía que lo iban a traicionar. Todo lo sabía. Y entonces, ¿qué tuvo que tener Jesucristo? Paciencia, ¿cierto? Para poder ejecutar la obra por nosotros, Si Él lo pudo hacer y es ejemplo de eso, ¿por qué nosotros no podemos ser pacientes? Qué difícil es pensar que le voy a pedir algo a Dios, pero que primero tengo que pasar dificultades para llegar a recibir eso. Y segundo, que tengo que esperar hasta 3 años como esperó Jesucristo, ¿cierto? Y durante esos 3 años, ¿qué pasó? Tuvo que pasar tribulación, ¿cierto? Y aún en el último tiempo, hablemos del último mes, fue mucho más difícil. O sea, la bendición se estaba acercando. ¿Cuál era la bendición? De darnos la salvación, ¿cierto? Y en ese último mes, cuando todo iba a darse, cuando se iba a cumplir esa promesa que había dado el Señor allá en Génesis 3:15, se iba a cumplir esa promesa. En ese último tiempo, diríamos en los últimos 8 o 15 días, fue terrible, ¿cierto? Y tal vez
nosotros podamos vivir esa situación. Y en el último momento, cuando ya vamos a recibir la bendición, se tornan las cosas mucho más difíciles. Mucho más difíciles de lo que pensábamos nosotros. Y entonces decimos, la bendición va a venir. Pero no, si las cosas se pusieron fue más terribles que antes, más difíciles. Estoy orando por X persona y en vez de verlo bien, como que está mejorando, echo para atrás. Bueno, pues Jesucristo es el ejemplo de eso. Ya estaba cerca de darnos la salvación y apenas faltando unos días, ¿qué pasó con Jesús? Se sentó a comer allá, a descansar, a disfrutar de la vida terrenal que le quedaba. ¿Qué hizo Jesús? Fue humillado, fue maltratado, fue azotado, fue herido, fue llevado a lo más vergonzoso de la vida en ese tiempo, que era la cruz. Y aún allá lo clavaron en la cruz, que fue en las horas de la mañana. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar con ese dolor para darnos la bendición? Hasta las 3 de la tarde, ¿cierto? La pregunta es, ¿nosotros podemos esperar las bendiciones de Dios de la manera en que Jesús las esperó? Él fue ejemplo y nos pide que lo hagamos, ¿verdad? Pero a veces no recibimos las bendiciones porque nosotros sucumbimos cuando ya estamos cerca de la bendición. Por eso tenemos que vestirnos de la manera en que Dios nos pide, como escogidos de Dios, en santidad, en amor, en misericordia, en benignidad, en humildad, mansedumbre y en paciencia. Eso fue lo que tuvo Jesucristo y abundó en Él, y quiere que nosotros abundemos también de la misma manera en esa paciencia. El Señor declara que Él bendice a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y tiemblan ante su palabra. ¿Quiénes? Los que tienen un corazón humilde, arrepentido y tiemblan ante su palabra. Cualquier promesa que le hacen a Dios, lo cumplen por encima en lo que sea, porque les da temor incumplirle a Dios. Les da susto, terror incumplirle a Dios. Cuando no lo hacemos, algo muy sencillo, no tenemos temor de Dios. No, pero yo sí tengo temor de Dios. Sí, pero sus acciones no demuestran, son sus palabras, pero sus acciones no demuestran que tenga temor de Dios. Porque es que es muy fácil decir que yo tengo temor de Dios. Las palabras se expresan con facilidad, no tengo que hacer ningún esfuerzo, solamente pensarlas y decirlas. Pero demostrar que esas palabras son un hecho es lo que me cuesta, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta creerle a Dios? ¿Cuánto me cuesta esperar en Dios? Ahí es que está la dificultad. Y ahí es que nosotros tenemos que pararnos firmes. Y peor, cuando estamos esperando algo, la sanidad del Señor, por ejemplo, y entonces los dictámenes médicos son contrarios a lo que estamos esperando. Tremendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué haría Jesús? La última palabra que Él tenía que hacer para recibir la salvación de toda la humanidad, de los que fueran obedientes, era una sola. Y Él tenía que expresarla a última hora. Tenía que esperar. No podía decirla antes, tenía que ser en el
punto donde el Padre le había indicado. Y para eso tenía que sentir el dolor más terrible, el desprecio más terrible, la burla más grande. Todo eso tenía que hacerlo. Y a última hora tuvo confianza en el Señor. Y él sabía que Dios le iba a dar, el Padre le iba a dar esa promesa por la que él había venido a la tierra. Nos dejó ese ejemplo. Cristo hubiera podido morir incluso antes, así como lo maltrataron antes de ir a la cruz. Pero todo tenía que pasar, tenía que ser perfecto. El plan tenía que ser perfecto y se tenía que cumplir con la fe en Cristo, en el Padre. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Cuál fue esa última palabra que Él dijo? Ni siquiera fue todo está consumado, porque ya fue al final. Pero antes de eso, el Señor Jesucristo tenía que decir la palabra de salvación. ¿Cómo adquirimos nosotros salvación? Con esa palabra, ¿cierto? Cuando recibimos el perdón de Dios, entonces tenemos la salvación, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer para recibir ese perdón de Dios? Si no es en obediencia. Jesucristo, en obediencia al Padre, su última, la que consumó en sí nuestra salvación, el regalo de salvación, fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue su última palabra, y con eso hundió las intenciones de Satanás. Ahí venció a Satanás. Cuando nosotros vencemos las cosas del mundo, cuando perdonamos a otros. Y qué difícil es perdonar cuando nos han ofendido, ¿verdad? Qué difícil es. ¿Cuánto nos cuesta? A veces nosotros decimos: no, yo ya perdoné. Yo definitivamente ya perdoné. Yo ya hablé con la persona, le pedí perdón. Es más, él fue el que me ofendió y le dije que lo perdonaba. Ya, Señor, me descargué. Tengo ahora sí eso. Y entonces digo con mis palabras: yo ya perdoné. Pero mis acciones y mi corazón, ¿sí habrán perdonado? Es mi pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a ver a esa persona, hay algo que taladra en mi corazón y me hace doler y me trae recuerdos de todo el daño que me hizo. Eso que da a entender que entonces no la he perdonado a esa persona, ¿cierto? No la he perdonado porque todavía siento ese fastidio aquí adentro, esa molestia aquí adentro, que me deja ver que no he perdonado, ¿cierto? Y sabe que Jesús, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cómo estaban ellos frente a Él? Y los estaba mirando. ¿Y cómo los miró? Con rabia, ¿verdad? No, los miró con amor. Los miró con amor. ¿Tú puedes mirar a tu ofensor con amor después de tanto daño que te ha hecho? Es la pregunta. ¿Será que sí lo puede hacer? Pero le voy a decir algo, y es: el poder del mundo, que es el poder de las tinieblas, no nos permite ver a nuestros ofensores con amor. ¿Y sabe cuál es ese poder del mundo y el poder de las tinieblas? Eso se llama un demonio que difícilmente se vence, y es con el que tenemos la lucha todos los días. Y ese demonio se llama orgullo. El orgullo no nos permite perdonar. ¿Cómo? Después de todo lo que me hizo, ¿cómo le voy a perdonar? Pero eso no nos permite perdonar. Y Dios quiere que seamos humildes. Pero es que decir que soy humilde es muy fácil, hermanos. Pero demostrar, ya les dije, que soy humilde es bien complicado. Entonces tenemos que acudir a las vestiduras del Señor. El Señor declara
que bendice a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y tiemblan, decía, ante su palabra. Veremos Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiene ante mi palabra. ¿Quién es el pobre y humilde de espíritu? Cuando nos dicen que debemos ser pobres de espíritu, nos imaginamos una serie de cosas. Pero ¿quién es el pobre de espíritu? Aquel que maneja su corazón en humildad. Aquel que está lleno de humildad. Ese es el pobre de espíritu. Pobre espíritu no es aquel que no tiene conocimiento de la palabra, entonces pobrecito que no tiene conocimiento de la palabra, no, ese no es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que agrada a Dios, que tiene humildad en su corazón. Eso es un pobre de espíritu. La Biblia describe constantemente a las personas que merecen altos cargos como aquellas que tienen una actitud de servicio sin pretensiones. Sirvo, Dios me irá poniendo poco a poco en lo que quiero, sin pretensiones. Yo no pretendo nada, solo servirle al Señor. Segunda de Samuel 7:8. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé ¿de dónde? Del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado detrás de una oveja o de muchas ovejas. ¿A qué huele? A rico, ¿verdad? Eso es pura loción, ¿no? Era David una persona incluso hasta de mal olor, porque él no se aplicaba lociones, sino que el perfume era el de las ovejas. ¿Y a quién escoge? ¿Qué le miró el Señor a David? Un corazón humilde, ¿cierto? Los otros estaban bien afeitaditos, bien con sus buenas lociones, le servían al rey, eran hombres bien puestos y de buena estatura, dice la palabra. Pero no fue a esos que llamó al más humilde de todos. Dios te quiere llamar a ti para bendecirte. Pero ¿qué busca de ti? Un corazón humilde y quebrantado delante de Él. ¿Por qué Dios perdonó? Mire que habían muchas mujeres prostitutas en el tiempo de Jesús y muchas querían seguirlo. Pero no había un corazón humilde en ellas. Y había una de ellas que tuvo un corazón humilde. No vamos a hablar de la Magdalena, porque la Magdalena fue que la llevaron allá a la fuerza, donde Jesús, ¿cierto? Pero una que fue voluntariamente a Jesús con un corazón humilde fue María, la hermana de Lázaro. Ella llegó allá, incluso por allá con lo que se había ganado, se compró un perfume costoso, alabardo, y lo llevó y se humilló ante los pies de Cristo, delante de una cantidad de personas muy reconocidas. ¿Eso cómo se llama? Humillación. No, ella no le importó lo que todos iban, y para que la dejaran entrar a ese lugar, ¿quién cree que era? Tal vez una prostituta reconocida, ¿no? De alta alcurnia, que trabajaba como si dijéramos en el norte de Bogotá, donde van los senadores y yo no sé quién más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso era. Y la conocían, por eso la dejaron entrar. Pero ella llega delante de todos esos y se humilla ante los pies de Cristo. ¿Y qué recibió? El perdón de pecados y la salvación de su alma, ¿cierto? Y a partir de ahí fue una de las amigas de Jesús, que después incluso llegó y se sentó a los pies de Cristo a que le enseñara.
Entonces todo eso refleja, mis amados hermanos, el valor de la humillación ante Dios. A veces pedimos y no recibimos porque es para nuestros deleites, dice Santiago. Pero cuando no es para nuestros deleites, cuando le vamos donde el Señor y le decimos: Señor, no sé en qué te he fallado, pero mira, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, X persona, yo no sé en qué te he fallado, pero vengo a decirte que me perdones por lo que te haya fallado, y puedo quebrantar mi corazón delante de Él y decirle al Señor: heme aquí, no soy nada en este momento, pero delante de ti puedo hacer mucho, más de lo que yo me imagino, y quebrantarnos ante Dios, y eso hace la diferencia. Primero a los Corintios 1:27 al 29, ¿qué nos enseña ahí el Señor? Dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿de dónde escoge Dios? No, el que tiene 2 carreras, 3 carreras, ese lo va a escoger. Ese que es bien inteligente, ese que tiene posición social. No, Él escoge de lo más vil del mundo, ¿cierto? De lo que a nosotros no nos parece que puede servir. De ahí escoge Dios. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen un corazón humilde a través de las circunstancias que han tenido que pasar. Pero también puede escoger al que no ha pasado por ahí, pero que realmente dispone su corazón, un corazón humilde para Dios, sin importar su posición social. Jesucristo Él mira la humildad que está vinculada al arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos lleva a la salvación. Yo conozco mujeres y hombres que han dispuesto su corazón para Dios y hoy en día son grandes delante de Dios, con un corazón humillado, y que no han necesitado estudiar tanto, solamente han humillado su corazón, se han colocado frente al manual de Dios, se han llenado de Él y hoy en día le sirven a Dios. ¿Y de dónde se la sacó el Señor? Por allá de lo que menos se imaginaban que las iba a encontrar. Segunda de Crónicas 7:14. No, perdón, creo que Mateo 18:3 y 4. Mateo 18:3 y 4. Dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mi pregunta es: ¿ustedes han visto un niño orgulloso, así pequeñito, que apenas está creciendo, que mira a los otros por encima de su hombro, que no los quieren ni tocar porque se contamina? ¿Han visto un niño así cuando está recién nacido? Aunque sea hijo de un rico, el niño todavía no tiene eso contaminado. El niño mira a todos los otros niños y quiere estar con ellos. Él no importa si son pobres, son blancos, son negros. Aquí cuando vemos los niños, a ellos no les interesa eso. Quieren hacer su parte social con sus compañeritos. Y ese es el corazón que Dios nos pide aquí. Un corazón que no haga acepción de personas. La humildad está vinculada al arrepentimiento y la salvación. Decíamos, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir esta bendición de Dios? Humillarnos, ¿cierto? Orar y apartarnos de nuestros malos caminos. Es lo que nos pide el Señor.
Jesucristo nos dio el máximo ejemplo de sumisión, humildad y obediencia al Padre. Ahí miremoslo en Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Entonces se humilla. Él era Dios, o es Dios, y en ese momento era Dios también. Pero él no le interesó, se humilló, permitió que hicieran todo tipo de cosas con él, de vejámenes que ni siquiera hoy en día lo pueden hacer con una persona, pero que con él lo hicieron. Así que la verdadera humildad a los ojos de Dios, ¿cuál será? Juan 3:30. Es necesario, dice, que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta carne tiene que menguar. Ese demonio que hay aquí adentro de orgullo tiene que menguar, tiene que irse. Él no nos deja tener una comunión con Dios. Todo esto significa llegar a ser como Jesús, quien se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Imagínate Dios mismo lavándole los pies a sus discípulos. Tremendo, ¿verdad? Es un ejemplo de ¿qué? De humildad. Y él ahí dice, así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él dio un ejemplo de humildad. Ahí en Juan 13, 4 al 5. Dice que después de haber cenado se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que se estaba ceñido. ¿Quiénes eran los que le lavaban los pies a las personas en ese tiempo? Y era que cuando un rico que tenía esclavos y demás cosas, llegaba una visita a la casa, ¿quién le tenía que bañar los pies a esa visita? El esclavo, ¿cierto? El esclavo tenía que coger el lebrillo, una toalla y lavarle los pies al que llegaba a la casa. Ese era el trabajo de ellos. Entonces, mire cómo Jesús se hizo esclavo de nosotros. De nosotros. Lo hizo. Tomó una actitud de esclavo, no le dio pena, no lo hizo. Dios toma la actitud más baja en la tierra para demostrar su humildad y para que nosotros la sigamos de la misma manera. Entonces, Jesús fue entonces el ejemplo perfecto a seguir. Ahí en Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él lo hizo. ¿Y qué nos pide? Que nosotros lo hagamos, ¿cierto? Ejemplo de humildad. Nosotros también lo hagamos. Dios seguramente nos humillará si intentamos exaltarnos como hicieron los escribas y fariseos. ¿Por qué se exaltaban ellos? Porque el libro para ellos estaba como cerrado, sellado, ¿cierto? No había una revelación. Pero cuando nosotros ya recibimos la revelación de la palabra del Señor, entonces ¿seguimos orgullosos? No, ¿cierto? Y si seguimos orgullosos y todo nos molesta y que vemos las otras personas menos que nosotros, sencillamente es porque el libro no ha sido abierto para nuestra vida, ¿cierto? Y entonces necesitamos trabajar en eso para que el libro sea abierto, que Dios transforme mi vida. Entonces, Santiago capítulo 4, verso 6, ¿qué nos dice? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a ¿quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo hemos visto inicialmente también,
¿Por qué? Porque esta palabra nos quiere abrir la mente, el corazón, los ojos, y es a quienes exalta Dios. A los humildes, ¿cierto? A los otros los mira de lejos. Pero si nos humillamos voluntariamente, muriendo a la vanagloria de la carne, a este orgullo, evitando el protagonismo y sirviendo a los demás como para Cristo, Dios nos exaltará en su tiempo. Tal vez aquí no, pero nos exaltará en su tiempo, aunque muchas veces lo hace aquí mismo. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Entonces, ¿qué es ser humildad? ¿Cómo trabajamos la humildad? Dice, todo lo que hagamos, ¿cómo tenemos que hacerlo? De corazón. ¿Para qué? Para el Señor, ¿cierto? No para los hombres. Y yo le pregunto al grupo de alabanza, ustedes niñas, ¿le cantan aquí a los hombres o al Señor? Al Señor, ¿cierto? El día que ustedes se preocupen por agradarle a los hombres, ese día Dios les va a quitar ese don de la alabanza. Nosotros, cuando servimos, ya sea de diáconos, de atalayas, que los diáconos en sí todo el grupo de la iglesia, los atalayas, que somos como empezamos para llegar a los niveles que Dios quiere llevarnos. Entonces tenemos que servirle. ¿Cómo? ¿Para Dios o para los hombres? Para Dios, ¿cierto? De corazón. Tenemos con un corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que cuando servimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando le servimos al Señor? Recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Y cuál es la herencia de Cristo? La vida eterna, ¿cierto? Esa es la vida eterna. Entonces, ay, qué pereza servirle al Señor, no, que me toca madrugar. No, también me toca ir a prepararme. No, tengo que esforzarme mucho para servirle al Señor. La pregunta es, ¿pero vale la pena servirle al Señor? ¿Sí? Y en cualquier momento Dios interrumpe las cosas. Por ejemplo, yo pensaba descansar el lunes. Yo ya le he dicho a mi hermana Jacqueline el lunes y descansamos. Descansa tú y descanso yo, ¿sí? Y ayer vino una hermana a decir, se me murió mi papá y el entierro es el lunes. Eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? O sea que ya no hay descanso. Entonces, es eso. O sea, nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor. Él paga y nos paga bien. David dijo que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y yo soy un fiel testigo de que eso es cierto. Nunca he tenido una casa, tal vez un carro, pues ya sirviéndole al Señor, no. Nunca he tenido dinero en abundancia para decir, venga, me voy a comer un almuerzo de 100 y pico de mil de pesos. Sí me lo he comido porque los hermanos me invitan a hacerlo, ¿no? Pero no he tenido eso. Y sin embargo, hoy en día puedo decir que Dios ha estado al tanto de mi familia, que Dios no nos ha dejado sin techo, que Dios no nos ha dejado nunca. Sería un mentiroso decir que un día nos acostamos con hambre, que Dios no nos ha dejado mal vestidos. Nunca lo ha hecho el Señor. Y estos días le decía yo al Señor, Señor, yo ya quiero como quitarme esos vestidos oscuros que me veo muy viejito y ponerme unos vestidos todos claritos que me vea como más joven. Y ayer, mire lo que hace el Señor, cómo contesta. Ayer alguien me llamó por ahí a los Estados Unidos, me dijo, pastor, le voy a mandar unas fotos de unos sacos que tengo aquí y que no se los pone aquí ya nadie, pero están nuevos.
Nadie los ha estrenado. ¿Usted los quiere? Imagínense qué es, los sacos claritos. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Y bueno, esto no quiere decir que yo no vaya o que desconozca que soy un viejito ya, ¿no? Y gloria al Señor por eso. Porque también soy viejito en la palabra, amén. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que servirle como para el Señor y no para los hombres, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos ¿qué? La recompensa de la herencia eterna. Aquí en mi mente debe estar puesta en el cielo. ¿De qué me sirve tener un excelente carro, una excelente casa, una excelente empresa si mi alma no se va para el cielo? No me sirve de nada. ¿Y sabe por qué? Porque me voy a condenar. Y no estoy diciendo que todos los que tengan casa, carro y beca se van a condenar, ¿no? Porque si caminan con el Señor de una manera correcta, pues pueden llegar al cielo. Pero dice el Señor que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o cuánto puede dar por su alma. ¿Qué recompensa puede dar por su alma? Veía estos días en los remos que nos mandaban algo bonito que decía, a ver si me acuerdo, se busca. Necesitamos que nos ayuden a encontrar a alguien que se perdió, o que no se perdió, está refundido para muchos. A ver, tiene una tez tipo judío, su cabello negro, su cuerpo más o menos es de 1,70. Su nombre, Jesús de Nazaret. Fue despreciado por salvar a los pecadores. Fue maltratado y fue crucificado. Sus dotes y sus dones son amor. Y hay una recompensa grande para el que lo encuentre. ¿Y cuál es esa recompensa? Que fue lo que me impresionó. Dice, la vida eterna para el que lo encuentre. ¿Cuántos quieren buscarlo? Ayudar a buscarlo y encontrarlo. Porque si lo encuentran, tienen vida eterna. Aquí si nos dicen, mire, se perdió fulano de tal, se perdió el señor fulano de tal que tenía Alzheimer, entonces se fue por allá, lo estamos buscando, ¿sí? Si me lo encuentran y si ustedes saben dónde está, tenemos una recompensa, 5 millones de pesos, ¿cierto? Un ejemplo. Y entonces yo encontré al señor que se había perdido y voy y me gano la recompensa, 5 millones de pesos. ¿Cuánto me duran esos 5 millones de pesos? Un ratico, ¿cierto? Con la situación como está, un ratito, ¿cierto? Si es que no me llevan por allá, bueno, si supongamos que yo no conozco al Señor, entonces me voy y me emborracho y hasta me lo roban por ahí, ¿sí? Entonces, ahí quedó, ¿cierto? Pero encontrar a Jesús y llevarlo al corazón, donde es su casa, eso implica tener vida eterna, eternidad, ¿cierto? Así que los invito a que me ayuden a buscar a Jesús. Yo ya lo encontré, yo no sé si tú lo has encontrado. Entonces, ¿estamos dispuestos a encontrarlo? Eso significa un cambio de vida. Un cambio de vida. Eso implica un cambio de vida. Así que, mis amados, ¿qué dice Dios de los que se enaltecen? ¿Lo entendimos? Que serán humillados un día. Tremendo. Que el Señor que
que estaba allá en posición alta, que era rey y yo no sé qué más hacía, y humillaba a todo el mundo y tenía esclavos y demás, y todos le rendían pleitesía. Un día, cuando llegue allá y delante de todos le digan que se fue para el lago que arde con fuego y azufre, eso se llama humillación. Pero también hay algo que se vería en él, se llama desesperación. Ya no se puede hacer nada, ¿cierto? Pero no solamente miremos al rico, sino también miremos al estrato 2, 1, 3, 4 y 5. Cualquiera de ellos les puede pasar eso, ¿no? Entonces el gran cantante que no se arrepintió y entonces tuvo gloria por todo lado y todo el mundo lo reconocía, y cuando llegue allá y le digan que ahora a usted le tocó en otro lugar y no en el reino de los cielos, ¿cómo se sentirá? Humillado, ¿verdad? Que eso no nos pase a nosotros, que eso no nos pase a nosotros por ese demonio de orgullo que todos los días nos machaca ahí en la mente y en el corazón, diciendo no, eso usted dice, escucho por ahí cada rato, manso pero no menso. Yo le decía a un pastor que dijo eso, le decía, ¿eso dónde está escrito en la palabra, hermano? Dijo, no sé, pero eso coincide. Le dije, no, uno no puede hablar cosas que no están escritas en la palabra del Señor. Entonces, mis amados, nosotros somos mansos y no tenemos que ser mensos, pero ¿para qué? No tenemos que ser mensos interpretando mal la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios. Entonces tenemos que ser mansos y ¿qué? Y sabios, ¿verdad? Sabios con el conocimiento de Dios. Amén. ¿Me hice entender? Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Tú eres santo y bueno con nosotros. Tú has venido hoy para quedarte, Señor amado. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante ti hemos venido, Dios, para rendir nuestro corazón hoy. Ayúdanos, Señor, a morir al orgullo, a la arrogancia, Señor, a la prepotencia, Padre Celestial, a la molestia que a veces nace en nuestra carne. Ayúdanos a morir a eso, Padre Eterno. Crucifícalo allí en la cruz. Pablo te decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y queremos, Señor, decir esas palabras un día, como lo dijo el apóstol Pablo, Dios. Señor, hoy queremos venir a ti, a tus pies, y decirte, Señor, gracias por la vida que nos regalas. Enséñanos a vivirla y a llevarla en humildad, no de otra manera, Dios. No queremos el orgullo. Despójanos de él, sácalo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Haz que nuestra carne suelte ese orgullo de nuestra vida, Dios. Y permite, Dios, que realmente podamos cambiar y hablar humildad, no, vivir la humildad, Señor. Que no hablemos, que vivamos en humildad, Padre Eterno. Gracias, Señor, por cada momento que nos das de vida, todos los días de nuestra vida. Pero ayúdanos a vivirla en obediencia a ti, sin orgullo, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos y pedimos que tu misericordia nos alcance en esta mañana. Señor, abrázanos, acércate a nosotros, guárdanos. Permite, Dios, que vivamos de acuerdo a tu propósito y a tu perfecta voluntad, Señor. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres precioso, mi Rey amado. Señor, por eso nos aferramos a tu mano, Dios, y te pedimos que no nos sueltes, Señor. No nos sueltes en medio de la prueba, no nos sueltes en medio del desierto, no nos sueltes en medio de la aflicción. Danos la fuerza, Señor, y la sabiduría, Padre Eterno, para tomar el camino correcto y seguir por él sin fallarte, Dios mío. Que no veamos los caminos más cortos, Señor,
sino que siempre permanezcamos en el camino, ese camino angosto por el que nos llama. Cuando entramos por esa puerta estrecha, caminamos por ese camino angosto y sabemos que en ese camino angosto estás tú. Tú nos dices que los caminos amplios y cómodos nos llevan a la perdición. Allí no queremos estar, Dios. Queremos estar en ese camino angosto, donde tú estás ahí guiándonos, Señor, levantándonos, dándonos la mano cuando caemos, Señor, por nuestra falta de ánimo, de fe. Señor, fortalécenos. Haz que nuestra fe hoy sea como ese grano de mostaza, Señor. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos. Gracias por respaldarnos. Y gracias por guiarnos, Señor. Porque tú eres santo y bueno. Eres maravilloso con nosotros, Padre eterno. Tú eres el Dios, Señor, que nos ha llamado, que nos muestra la luz, el camino, la esperanza. Tú eres el Dios que nos sana. Tú eres el Dios que nos provee. Así lo dice tu palabra. Y nosotros nos aferramos a tu palabra escrita, Dios. Has venido a traer sanidad y medicina, está escrito. Y nos curarás y nos darás abundancia de paz y de verdad, Señor. Y esa abundancia de paz, Señor, es la provisión que tú nos ofreces, Dios mío. Así que, Padre mío, extiende tu mano sobre este pequeño redil y sácalos de este lugar en bendición, Señor. Bendición para su salud, bendición para sus finanzas, bendición para su vida espiritual. Sé el proveedor de ellos todos los días, sé el sanador de ellos todos los días. Rodéalos con ángeles, Señor, que guarden sus vidas en todo momento del mal y del peligro. En Cristo Jesús, amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.